Estamos con Willy del Pozo esta tarde para conversar acerca de El Sendero Luminoso del Placer. Willy, bueno, muchas cosas que conversar sobre este libro que revelan varios temas, varios contenidos que se desprenden de tus libros de poesía como de narrativa. Nosotros te conocíamos como narrador, como poeta, conocíamos inclusive un aspecto tuyo que se mueve alrededor de ¿cómo se llama? Del seudónimo. ¿No? Hay un par de seudónimos que no sé si quieres que lo revele o no ahora, bueno, de repente tú lo vas a decir. Y por el tema de tus crónicas, que son totalmente biográficas y que tienen cierta fuerza en el sentido de que son temas que van por lo erótico, por el alcohol, por las pasiones humanas, pensábamos que de repente esto debió haber salido con seudónimo. Digo, ¿no? Porque son temas que de repente pueden comprometer aspectos familiares, etcétera. ¿Tú lo ves de ese modo? ¿Cómo lo ves tú? Hola Ricardo, después de un buen tiempo que no nos vemos y menos aquí sentados conversando, para que esto quede grabado y quede en el recuerdo de las personas que ven tu programa y de las personas que te siguen, ¿no? Bueno, en primer lugar, el tema de los seudónimos, yo manejé hace muchos años, en la época que escribí en España y que estaba en una revista, manejé varios seudónimos, por los cuales sobrevivió solamente uno, ¿no? El de Carlos Jarac. Y a partir de la paternidad, de ser papá y de tener mis hijas, es que creé un seudónimo para literatura infantil. Entonces está diferenciado en tres: el Abril Alonso, que es para la literatura netamente para niños; Carlos Jarac, que es prácticamente lo antipoético, lo recontra irreverente, iconoclasta, vulgar, bueno, el calificativo que se le quiera dar. Pero como Willy del Pozo, siempre he tenido yo el corte en mi escritura sobre el tema erótico. Siempre me ha gustado contar de manera directa o indirecta partes de mi vida, camuflarlas cuando se trataban de cuentos. Pero en este caso, como era parte de mi vida, y desde una etapa, ¿no? Desde la niñez hasta un poquito entrada a la madurez, tenía que salir con mi nombre, ¿no? O sea, no era necesario. No tiene esa irreverencia tan cruda como es el seudónimo de Carlos Jarac. O sea, ¿tú piensas que no es necesario entonces? No, este libro yo creo que habría que quitar un poco ese reflejo erróneo, que es el que nos conduce a dictaminar que algunos temas puedan herir susceptibilidades, ¿no? Yo creo que en este libro no se hiere ninguna susceptibilidad, al contrario, es para que te mates de risa, te diviertas. Y si eres joven, 14 años, 15 años, es parte de un aprendizaje, porque las historias que te pasan aquí te suceden cuando yo tenía 14, 15 años. Y los chicos en esta generación, ya estamos hablando de cuánto, 30 años atrás, estos chicos, supongo que si no nos duplican, por lo menos son un 50% más en ese ritmo en el cual nosotros vivimos, porque tienen un montón de más herramientas. Para nosotros era difícil, por ejemplo, hay una historia en el libro que es El Cruce, que queríamos conquistar a una chica que no conocíamos, y lo hacíamos a través del teléfono, intentando comunicarte con otro número que no contestara, y en ese intervalo hablar y ligar con una chica y mantener una cita. Si eso lo hacíamos con esas barreras, imagínate ahora los chicos de 14, 15, pues mucho más fácil para ellos entrar a... Entonces esto puede ser como un manual de vida, en los cuales ellos pueden decir, mira, si esto te sucedió, cometiste este error, pues si haces esto contrario no te va a pasar, ¿no? O sea, no se debe focalizar con ese temor de que no es un libro crudo, ¿no? Es un libro entretenido, ameno. Y en el plano familiar, ¿cómo ha sido recibido? ¿Cuáles han sido los comentarios, ¿no? de tus padres, tu esposa, tu familia? ¿Cómo ves esa parte? Yo recuerdo, lo que pasa es que... inclusive involucras a tu familia también dentro del tema, ¿no? Lo que pasa es que en la época que yo vivía en España, me meticé con un grupo recontra liberal, ¿no? Éramos gente que tenían unos referentes en la poesía, que eran los de la Tertulia del Ermitaño, un grupo de escritores ya mayores: Manuel Pérez Casao, Julio Rivera. Rafael Alberti no sé si perteneció, pero sí dio su pasito por la Tertulia del Ermitaño, ¿no? Pero no perteneció a ese gremio. Pero incluso en algunos momentos de
de reverencia y de tertulia con Rafael Alberti, yo tuve la osadía de recitarle poemas un poco fuertes a él, dedicados a él. Y entonces en esa época de efervescencia, de juventud, es que yo empiezo a hacer recitales con una carga teatralizada. Y ahí estaba mi familia. Entonces la familia te miraba y te veía pues, en un espectáculo en que no tenías vergüenza en vestirte de payaso para declamar, o vestirte de mujer, o desnudarte con un striptease literario. Y todas esas cosas las hice delante de los ojos de mi madre, de mis hermanos. Entonces ese lado no es para mí un tema que pueda verse difícil. Lo que sí, cuando hubo el cruce de España al Perú, y peor todavía en Ayacucho, porque tú sabes, cuando viven en sociedades un poco más aisladas de la capital, pues son un poco más conservadores, ¿no? Más cucufatos. Y mi familia, tanto paterna como materna, desciende de una muy buena solidez religiosa, en valores, en cosas que de repente cualquiera de estos temas pueden escandalizar, ¿no? Y si ocurren, hay que ocultarlo. O sea, si por X razones te sale que se fumó un porro, pues eso no lo debe ser nadie. Eso es un secreto, ¿no? Si uno de los chicos tiene una inclinación media rara, pues tiene que mantenerse secreto, ¿no? Entonces este libro, y en esa mi experiencia en Ayacucho, rompo todo ese esquema. Y ahí sí, más o menos un remesón, ¿no? En la sociedad de ese entonces, amigos de mi padre, familiares, que no sé si se llegaron a presignar, pero sí salieron un poco escandalizados de algunos de los recitales que yo hice ahí. Por ejemplo, en uno que me metí en un ataúd y aparecí en plena universidad San Cristóbal de Huamanga. Entonces, como que vieron que era una actitud un poco hostil y fuerte, ¿no? para su entorno. Claro, o sea, un poco como que tú has esperado que se te conozca bien desde todo punto de vista, humano, artístico, ¿no? En estas performances, etcétera. Una vez que un poco que se ha establecido esto, el hecho de que publiques un libro como este, ya como que la gente se lo esperaba, ¿no? Yo imagino que algo así, ¿no? Y por eso es que ya no ha habido una reacción tan espantosa, se puede decir de algún modo, ¿no? Claro, claro. Como que ya se hizo una camita, ¿no? Claro. Ya se preparó el terreno. Así es. Sí, pero cuando empezaron a salir las cosas que yo hacía, hay otros libros, tú creo que leíste también el trilogía Relatos al Desnudo, que sí es un enfoque un poco más fuerte, ¿no? Un poco más fuerte de la vida y con un liberalismo ya un poco al estilo de Marqués de Sade, pongamos, ¿no? Sin embargo, el Sendero Luminoso del Placer es unas rutas de vida, la forma como uno percibe la vida, cómo te ha pasado, porque a la larga uno lo cuenta, cuento a los cuatro vientos, aspectos un poco que deberían mantenerse ocultos, algo que te pueda dar vergüenza o algo de que hayas fracasado en la vida. Entonces, si yo mismo soy capaz de reírme de este fracaso, de estos tropiezos que me dan en la vida, entonces yo creo que se mira con otra perspectiva, y cualquier otra persona que se pueda sentir que las cosas que está haciendo las está focalizando de una forma errada o cometiendo muchos errores, yo creo que de esos tropiezos a la larga vas a conseguir un sustento. Y si tú mismo te ríes de eso, como yo me río de algunos fracasos que me han pasado en la vida, al final creo que ha sido como una terapia que uno mismo se hace, revitalizante, y que a la larga terminas contándolo o terminas escribiéndolo y puedes crear la duda, ¿no? Porque en el aspecto literario nosotros sabemos que cuando escribimos volcamos parte de nosotros en todos nuestros personajes, pero a su vez es ficción. Si tú ya del tirón dices, no, esto es 100% real, solo he camuflado una historia por ahí, pero el resto es verdad, el lector no lo toma tan en cierto, porque dice, entonces ya no está, ¿dónde está tu creatividad? ¿Dónde está la parte que invencionas? Entonces dudan de la veracidad de algunos de los acontecimientos, ¿no? Porque también parece algunos como extraídos de repente de la mente propia, Sí, pues, ¿no? sí, parece algunos que... Y ya cuando realmente empiezas a conversar con ellos, algunos amigos que han leído el libro en Ayacucho, por decir, y si te conocen, ellos se lo creen a pie juntillas, ¿no? Pues este loco es capaz de meterse en un ataúd, yo los he visto en el cementerio metido, entonces se creen. Y cuando ya haces ficción sobre tu propia historia, como tú como personaje, ya la marcaste, porque ya creen que todo es real, ¿no? Y ahora, por ejemplo, en la segunda parte, porque este es un tomo netamente biográfico, que lo he titulado Los Morada. La humorada, sí. En una segunda propuesta pensaba hacer lo contrario, 49 historias ficticias y una sola verdadera. Ajá. Pero ya he ido soltando y todo el mundo se cree que eso me ha ocurrido. Entonces, a la larga ya se creó como una especie de personaje, ¿no?
¿Y cómo se va a llamar la segunda parte? Esta es la humorada. Pucha, eso todavía no tiene título, Pero ¿tienen algún sentido? una quería ponerle el bacanal. Va a ser. Esta es prácticamente fragmentos de la vida, desde que uno nace hasta más o menos la pérdida de la virilidad, que en este caso es la pérdida del cabello, ¿no? Entrar a una faceta nueva, como podría ser el matrimonio, como podría ser los 30 años o los 40 años, ¿no? Es una etapa. Pero el otro, que sí está encaminado, es netamente dedicado a Ayacucho. O sea, todas las historias van a tener que ver con Ayacucho al 100%. Y luego otro volumen es mi afición por la música, por el heavy metal, por el rock duro. Y aquí ya di algunas pinceladas. Entonces tengo bastantes historias con músicos que han compartido conmigo en algún momento de su vida. Historias así jocosas. Entonces hay otro volumen dedicado a la música, ¿no? Al heavy metal. Y la tercera sí va a ser un poco mezcladito de todo, que es el más fuertecito. Ese sí podría bien firmarlo con Cebonio, pero no, lo voy a hacer con mi nombre. Como las historias más crudas y mayormente de corte sexual, ¿no? ¿Que tienen que ver un poco con trilogías o es otra? Sí, tiene que ver mucho con esa crudeza ya muy radical, de repente algo escatológico, algo sucio, ¿no? Pero también que es el aspecto que nosotros llevamos dentro, ¿no? Es el lado oscuro que no somos capaces de poderlo desarrollar frente a la sociedad, pero sí en el oscurantismo, ¿no? De una habitación a solas, o a través ahora del internet, donde hay tantas cosas que uno puede inspeccionar que no lo ha hecho y salen esos desfogues. ¿Y todo eso ya lo tienes escrito, lo estás escribiendo? ¿Ya se ha publicado algo en algún medio sobre alguno de esos temas? Sí, cuando estuvo la revista Contrapoder, cuando estaba esa revista política cultural, ahí salieron algunos textos, otros han salido en periódicos de Ayacucho, pero salpicaditos, ¿no? Solo está acabado uno, que es el de las historias estas fuertes, ese es el que está acabado, pero creo que ese debería ser el último, ¿no? Claro, lo mejor sí. Ir subiendo poco a poco la carnecita de escalón. Ahora, el título, El Sendero Luminoso del Placer, tú lo explicas en el libro, ¿no? Que tiene una impronta bukowskiana, se puede decir, alguna venía del libro La Senda del Perdedor, ¿no? Y luego tú tratas de cambiar a la senda luminosa del placer y te dicen que eres un maricón, pues uno pone una vez de frente el Sendero Luminoso del Placer y bueno, y lo decides, ¿no? Entonces, pero yo me quedo de todas maneras con esa imagen inicial, ¿no? De la influencia bukowskiana, ¿no? ¿Por qué basarte en el título de un libro de Bukowski? ¿Qué modelo hay detrás de este tipo de libro? O detrás de su modo de escritura. ¿Hay modelos de ese tipo como Bukowski? ¿En qué pensabas o en quién te basas un poco para organizar este libro? Bueno, si bien es cierto que cuando yo viví muchos años allá en España, tuvimos un cierto afecto y cariño a toda la obra de Bukowski, ¿no? Yo con un grupo de amigos, bueno, no los compraba yo y no fui yo el que empecé leyendo Bukowski, sino un amigo, Jonathan Bisi Crazy, el tuerto de Santa María, que de un momento a otro se compró la colección completita de todos los libros de Bukowski, y entonces él me los prestaba, al final le entró la locura y me dijo, ¿sabes qué? Ya no quiero tener los libros de Bukowski, te los vendo. ¿Me los vende? Sí. Y por ejemplo, cada uno de los libros costaba 1.500 pesetas y me vendió, no recuerdo si fueron 12 o 15 libros, me los vendió por 1.500 pesetas. O sea, 15 pesetas cada libro. Obviamente él estaba queriendo deshacerse de los libros, o yo no sé por qué razón, le ocupaba mucho espacio. Yo creo que nosotros somos al revés, ¿no? No, tú no. Yo recuerdo, tengo algunas anécdotas tuyas de que tú también haces una criba de tus textos cada año. Sí. Y bueno, creo que es por factor espacio. En su caso no era por eso, era por una necesidad de ausencia. Él no necesitaba tener nada más en su espacio, quería la ausencia total. Y entonces ahí accedí más a la lectura, ¿no? De Factotum, Mujeres, La Máquina de Follar, etcétera, etcétera, El Cartero. Y no tiene, si acaso hay algo que unirlo, es el humor, ¿no? El humor que sí plantea Bukowski en su texto y también de repente las derrotas que unen a Bukowski, un eterno perdedor. Pero el mundo de él es un poco más sucio, ¿no? Más desgarrador, más hostil. En mi caso es un poco más juerguero, más festivo. En su caso hay esa utilización del dinero procaz que te llega o con un esfuerzo, pero
ganado en cambio en mi caso no, menos porque es una casa juvenil, ¿no? En mi caso el dinero nunca faltó, fluía, entonces más bien estabas en otro nivel. Y el título es el nombre de una de las crónicas que está ahí dentro, que habla precisamente de un aspecto de la época de Sendero Luminoso, pero visto desde otro lado. Yo recuerdo una conversación con el recientemente fallecido escritor Carlos Calderón Fajardo, que me dijo, después que leyó el libro, me decía, la forma interesante de alguno de tus textos que aborda Ayacucho en la época del terrorismo, no lo ha hecho nadie. Porque mientras los otros sufren, mientras los otros les están bombardeando, matando a sus hermanos, tú estás chupando, juergueándote ahí en los bares, robándole el carro a tu viejo, viendo dónde te vas a hacer Es un ambiente que no se ha visto dentro de la literatura peruana. Y me dijo que ahí hay algo simpático, un aporte interesante de la obra, ¿no? Y en ese cuento, en El Sendero Luminoso del Placer, se habla de esto, ¿no? Se habla de Abimael Guzmán, se habla de Ketin Vidal, se habla del $1.000.000, etc. Entonces estaba como una opción, ¿no? Pero yo quería poner algo con la pérdida, ¿no? Con el perder. Y ahí está la unión con el título de Bukowski. Y es cierto, ahí reunidos me instaron a ponerle el nombre, que si bien es cierto, me ha traído algunas secuelas. Te cuento un par de historias. Una, en Ayacucho, cuando se presenta el libro, El Sendero Luminoso, la versión anterior, creo que hace 4 años o 3 años atrás, se presentó, y algunos medios me tildaron que hacía una apología al terrorismo. Este libro es una apología al terrorismo y por tal tiene que ser desechado. No puede entrar a las librerías. No habían leído el contenido. Por otro lado, otro bando decía que esto era una afrenta contra una ideología, ¿no? Entonces, ¿cómo era posible que alguien se burlase de esa forma de ponerle a su libro El Sendero Luminoso del Placer? Entonces estaban contrapuestos, ni por un lado ni por otro lado me aceptaban. Sin embargo, el libro se leyó, fue mucha gente al evento, la cosa salió muy, muy simpática, nada más lejano de lo que los dos bandos se enfrentaban. Y después en Huancayo recibí una citación, me llegó un documento de que tenía que ir a hacer una citación por el juzgado, no recuerdo ya el nombre, de Huancayo, así que viajé, y cuál fue mi sorpresa cuando el problema era este libro. La pregunta que me hace el juez es, ¿usted es autor de El Sendero Luminoso del Placer? Y le digo, sí, claro. Cuando dices juez, ¿qué quiere decir? ¿Que ya te habían abierto un proceso? ¿O qué cosa no sé si se llama juez, el que te llama cuando hay te llega una notificación del juzgado. A mí me llegó una notificación del juzgado X de Huancayo. Ya. Y tú tenías la primera, supongo que será oficial, tienes la primera convocatoria. Ya. Si no asistes a la primera, te llega una segunda. Ya. Si no asistes a la tercera ya es con orden. Claro, o sea, tienes que ir sí o sí. Entonces yo a la primera dije, total, si voy a esperar a la segunda, de una vez viajaré pues a la primera. Y en esa me llegué con esa sorpresa. Pero fueron 2 preguntas las que me hicieron. La primera, ¿usted es el autor del libro El Sendero Luminoso del Placer? Sí. Segunda pregunta, ¿se reafirma en que usted es el autor del Sendero? Yo, sí. Ya, gracias, eso es todo. Entonces me picó la curiosidad, ya, me llaman hasta acá, viajé hasta Huancayo solo para preguntarme si yo soy el autor. Ahora lo que quiero preguntar es ¿por qué me hace esa pregunta? Mire usted, y me saca una hojita del certificado de la Biblioteca Nacional y me dice, es que 3 profesores se han adjudicado el título como si ellos lo hubieran escrito. O sea, eran 3 profesores que para subir puntos, escalar en la docencia, creo que presentan un file como autores. Y habían hecho un cambio con TIPEX, no sé cómo lo habían hecho, escaneándolo, y se pusieron el libro. Obviamente ellos habrán creído que este libro se trataba de un estudio de la época, ¿no? De un trabajo de eso, no nada más lejos de la realidad. Y bueno, esas fueron unas anécdotas de época, ¿no? Ya, claro, pero de todas maneras es un riesgo para estos autores, ¿no? Querer adjudicarse un título. Pero me dijeron que no era la primera vez, que siempre hacían, o sea, ponte que te puede aparecer tus imberbes también, con nombre de otra persona. Ahora, pero ¿por qué desde Huancayo, no? Si la Biblioteca Nacional está en Lima, ¿no? Porque todos llegan a Lima, pues. O sea, todos los certificados, era el certificado, el depósito legal. Ajá. El certificado de depósito legal que te emite la Biblioteca Nacional es lo que ellos le piden como su autoría. O sea, para escribir un libro, para que ellos se adjudiquen ese título y en su expediente, les piden no el libro, sino el registro del depósito legal. Bien, interesante lo que cuentas. Ahora, volviendo a lo del asunto biográfico,
¿hasta dónde crees tú que en tu caso puede ir lo biográfico? Mucho de tu literatura, y bueno, y cualquier tipo de lectura siempre tiene de biográfico, pero en tu caso yo veo que va por todos lados, ¿no? En todos los géneros casi, e inclusive hasta cuando, por decir, publicas un libro como Ajo o Versos de WC, con seudónimo, pero hay de todas maneras una suerte de fotografías, imágenes que uno rápidamente un poco relaciona con hechos que han ocurrido en tu vida, etcétera. Entonces, de todas maneras uno puede identificarte a ti dentro de esos libros. ¿Alguna vez has intentado salir de todo ello, hacer de repente otro género, novela, por ejemplo, que hasta ahora no haces, donde ya te olvides un poco de los temas totalmente biográficos e iniciar otro tipo de literatura? Bueno, sí he hecho novelas, pero lastimosamente las dos novelas no Pero se, también no se editaron, ¿no? se perdieron, claro. El problema es que sí eran biográficas. Claro. Esas sí tenían una carga de ficción, ¿no? Pero eran un sustento netamente biográfico. Y las cosas van apareciendo, o sea, el tema, cuando uno dice, no, yo quiero dejar de hablar de las cosas que me pasan, y sobre todo de las cosas que me pasan para que la gente se ría, porque creo que el humor no se trabaja mucho en el Perú, y creo que es un género que es necesario y vital en los tiempos que corren, donde la gente es difícil de leer. En cambio, cuando se distrae, cuando se te dice, oye, esto que mate de risa, está divertido, pum, 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 te siguen. Entonces, buscar esas historias jocosas no me son difíciles. O sea, me pasan a cada rato. Mira, ahora mismo mis dedos se acaban de dañar. Sobre esta historia, puedo ficcionar, inventarme algo para que la gente se mate de risa y que en cierta medida pueda ser real, ¿no? Esas historias nos han pasado, el llanto del poeta, cuando nos pusiste a llorar de la manera más tonta, y eso sacaba una historia, cuando nos fuimos a ver a Megadeth, historias que ni siquiera están publicadas en el libro, pero que son parte de, y que llegan sin que tú las estés esperando. Entonces, atraeré yo, tendré un imán que atraiga esas historias. En todo caso, tú trágicas. buscas O también es cierto, ¿no? Por decirte, el referente. Nosotros agarramos, buscamos, conducimos un carro con unas copas de más y estás provocando que te paren y que algo ocurra. También. Y las reiteradas veces que te paran, a la larga va a pasar cosas, ¿no? Te pueden detener, vas a tener que sobornar, o vas a tener que... Bueno, nosotros siempre hemos sobornado con libros, ¿no? La policía llega, toma para que leas, aquí tienes un libro. O sea, ocurre ese día a día que te va dando información y mientras vas haciendo lo tuyo, y como yo soy un escritor medio, no soy metódico, no sigo unas pautas, bajo presión escribo. Si no tuviese, ahora por ejemplo tengo unas columnas los días jueves en el Correo de Ayacucho, si no tuviese esa columna, te aseguro que 20 de las historias que están ahí no hubieran sido escritas. Porque soy flojo, o sea, no soy de este escritor que agarra y dice, bueno, ahora voy a sentarme de tal hora a tal hora, como de repente lo eres tú, como lo era Carlos Calderón Fajardo, como lo es muchos escritores, Vargas Llosa, ¿no? Por ejemplo. En mi caso no. Y entonces yo agradezco a estas presiones que ocurran de que estos textos pues nazcan, ¿no? Entonces, pensar en una novela en su conjunto, hacer nada más que en hacer el esquema, ya se me habrá pasado como 3 meses o 4 y tiras la toalla. ¿Sí? Dime, en esta entrevista vamos a poder saber cuál es el texto que no es real. Claro, por supuesto. ¿Cuál es? Uno de los que está ahí. yo postulo, yo tengo dos textos que me parecen que son inventados. A ver. Me parece que uno es El Sendero Luminoso del Placer. Que esa es mentira. Sí, yo creo que esa es mentira. Y el otro también que me parece que es mentira es Sikinanay, ¿puede ser? Sikinanay. Ya, yo creo que uno de esos dos es mentira. Ya. Es fácil de constatar. El Sendero Luminoso del Placer, mi vecino es Ketín Vidal. Claro, lo podemos traer aquí a una entrevista en conjunto y hablamos de esa historia y te dirá que pero si es verdad o es mentira. Claro, pero cierta parte me parece que es inventado, ¿no? La parte de Abimael Guzmán me parece que es inventada. Creo que cuando esta es la segunda edición, ¿no? En la primera edición, el haber puesto esto de una de las historias es inventada, causó esa curiosidad, ¿no? Pues, o sea, nos ha mentido. Y si nos ha mentido, probablemente nos haya mentido en la totalidad. Este es un mentiroso, a tener cuidado, ¿no? O sea, creo que fue bueno, o sea, crear ese clima de que digan, pucha, hay algo que hay detrás, hay que descubrir. Y si tú lo has hecho, qué bacán, que elijas estas dos, hay una mentira. Ahora, ¿quién se puede tragar también el cuento de que un feto empiece a beber alcohol?
y que desde chiquito empieza a tomar... Pero esa es una figura literaria, Claro. pues, es una licencia, ¿no? Es una licencia. Yo me refiero a la historia en sí, ¿no? En general. Yo creo que todas están con su dosis necesaria para poder crear ese clima de duda, ¿no? Ese es el miedo. Y creo que revelarlo, no sé, no tendría sentido. Revelar y decir, esta es la falsa, esta es la... La pregunta era ociosa en realidad, pues no lo vas a decir, ¿no? Pero de todas maneras yo quería Porque saber. el día que digan, pucha, esto ya no rompe de repente algún esquema simpático que pueda unírsele y no, sale afectada la propia obra. Es verdad. Ahora, cuando tú decías, ya creo que ya terminando, ¿no? Porque ya estamos... Cuando tú decías que vas detrás de la experiencia, como buscando, ¿no? este asunto medio adrenalínico, que podemos decir entonces nosotros que tú vas detrás de las experiencias para que luego las escribas, algo así. No sé, yo siento como que había ahí algo forzado, ¿no? Como los Beatles, ¿no? Para componer unas canciones que se metían en LSD, o como los Beatles, ¿no? No, claro, no sé. Que siento... buscaban sustancias para crear, y que en mi caso estoy buscando yo el forzar algo para que ocurra. Claro. ¿Eso no te parece que es un poco...? Oye, en realidad creo, como te dije antes, es una forma de atraer. Yo no estoy tras esa búsqueda, simplemente creo que como todo ser que tiene algunos extremos, le gusta disfrutar ese extremo, ¿no? Entonces, si estamos en una reunión y hay que bailar, pues hay que hablar hasta la locura, hasta hacer cosas estrafalarias. Si estás en un acto donde estás bebiendo, pues bebe en forma de un bacanal y entretente, salte de ese estaticismo, de esa actitud estacionaria. Creo que hay que tomar esas libertades. Y claro, si esas libertades después te van a conllevar a darte el pie para una historia, gracias. Pero si no te dan ese pie, pues se forzará, ¿no? Con algo de ficción. Pero dentro del día a día sí tenemos esa riqueza, o al menos en mi caso, de poder estructurar historias. Cambiando un poquito el tema, y ya un poco saliendo del Sendero Luminoso del Placer, ¿cómo va tu poesía? Hace tiempo que ya no leemos nada de poesía. ¿Te has olvidado un poco de ella? ¿Sigues escribiendo en secreto? Porque creo que inclusive lo último que hiciste fue una reedición de un libro tuyo, ¿no? ¿Y qué más? ¿Qué ha ocurrido? Bueno, poesía creo que ya son como un par de años que no puedo escribir. No sé, nos hemos distanciado, ¿no? La poesía. ¿Tú crees que tenga que ver algo con la edad? ¿O con qué? Yo creo que hace algunos años atrás, en España también, precisamente en unos diálogos que teníamos con la gente, uno de ellos se compró un carro, de los que teníamos, se había comprado un carro y estaba a punto de casarse y estaba el hombre más feliz del mundo y escribía, ¿no? Escribía poesía. Y uno de los compañeros dijo, se nos va un poeta. Dice, ¿por qué? ¿Por qué se nos va? Mira, ya tiene su carro, ya tiene su familia, se va a casa. Sí, ya se nos va un poeta. El poeta tiene que sufrir. El poeta tiene que estar sin un duro para poder crear, saber lo que es ese dolor de las ausencias, el no conocer que tú vuelves al hogar y te están esperando con felicidad. No, ahí se te rompe. Y de repente puede ser ese esquema, ¿no? Ese esquema de que tú ya estás con una solvencia en tu vida y tienes que dedicar tu tiempo, en este caso tuyo y mío, nos dedicamos básicamente a lo que es la literatura, en la edición, en la composición de los textos, que en mi caso lo he ido relegando, ¿no? Ha ido a un segundo plano. Pero ahora que recuerdo, sí me nace con cierta naturalidad, aunque no cosas tan elaboradas, obviamente, pero sí me nace en retos que hacemos en las ferias del libro. Alguna que otra, una de las últimas fue en Arequipa, en la Feria del Libro de Arequipa. Llevé mis libros antiguos, hablando al amor y el retorno del poeta, que son los únicos que quedaban, y eran difíciles de vender. O sea, poesía no te compran. Entonces yo llegaba y decía, bueno, aquí tengo mis libros. Estaba de vendedor porque había ido solo. Y pasaban, sobre todo las mujeres, ¿no? Mira, tengo este libro. Y le decía, si tú te los compras, yo te hago una dedicatoria lírica, o si quieres un poema con 3 palabras que tú me des, y te la hago en menos de 1 minuto ahorita. Y así vendí toditos los libros que llevé, dediqué toditos, o sea, y la gente se quedaba, y también estaban ahí Carlos Rengifo, Carlos Calderón Fajardo, Alejandra Di Marini, y vieron esa forma, ¿no? Y me salía natural y algunas cosas me salían bonitas.
y les tomaba foto con mi celular. Lastimosamente el celular se perdió y se perdieron toditas. Y había algunas recontra difíciles. Ponte, una de ellas llegó una pareja, esta historia es buena, la tengo que escribir. Llegó una pareja, Ya. y yo, como siempre, me acerco a la chica, ¿no? Con mis libros. Al pata no. Ah, no, miento. En esta ocasión me acerqué al chico. Con mi libro Trilogía Relatos al Desnudo. Y le enseño, mira, para que te lleves una historia picante, para que esta noche tú y tu mujer se disfruten de lo lindo con mis textos. Y la mujer miró con una cara y el hombre, sí, empezó a ojear. Sí, yo quiero este libro. Y la mujer cogió, leyó también, no, ¿cómo vas a leer esto? Pero mujer, quiero llevar, no, ni hablar. Esto es una cosa pornográfica. Y se lo tiró. Y el hombre le veía la impotencia, ¿no? De decir, oye, yo quiero comprar el libro y mi mujer no quiere. Y aquí está el propio autor. Entonces yo agarré hablando al amor y le doy, este para ti. Lo miró también así con cierta... y le digo, pero te escribo dame 3 palabras y te escribo un poema bonito en menos de 1 minuto. Sí. Si te gusta, lo pagas. Si no te gusta, te regalo los 2 libros. ¿Y sabes qué palabras me dio? Me acuerdo, de 2 palabras me acuerdo. Maceta. ¿Cómo era la otra palabra? Ay, maceta, agronomía y liberalidad. Wow. Y agarré, no sé dónde salió, ¡pum! Y le entregué el poema. Le gustó a la chica, el enamorado, bueno, el esposo, gran esposo, y se llevaron sus 2 libros. O sea, en ese tipo de retos, como te digo, esa actitud creo que es Claro, la adrenalina, Ajá. esa fuerza hace que uno mismo se motive para escribir, ¿no? Bien, y por último, ya para terminar, ¿cómo te ha ido con Abril Alonso? Con tu faceta bueno. infantil. ¿No? Bueno, tengo Creo que es lo contrario de todo lo que pasa. 8 libros, pero son libros pequeños, ¿no? No es un libro grande. Tengo uno que espero sacarlo este año, siempre digo lo mismo, espero sacarlo este año. Llevan 3 años que llevo diciendo que se llama Los Vampirincas. Ajá. Y eso de Los Vampirincas ya está acabado, pero falta corregirlo. Y en ese aspecto, pucha, como no hay esa presión de editarlo de uno mismo, es que la llevo retrasando, ¿no? Pero el resto, de todos los títulos que he sacado, si no me equivoco, toditos se agotaron, toditos ya están en una fase de segunda edición. Pero a mí me gustaría, son libros muy pequeños, ¿no? No son libros... Sí, es lo que te iba a decir, no son libros muy de 3 delgados. cuentitos. De repente Claro. sería bueno que Claro, ese es Los Vampirincas donde aparecen todos los amigos, ¿no? Aparece Jorge Tume, Carlota Yauri. amigos escritores. Yo pensaba en No, los sus amigos. personajes. Ok. O sea, por ejemplo, de Jorge Tume aparece su personaje Fic. Mm. De Carlota aparece Espadita. O sea, aparecen todos los animalitos que Altazor ha editado en sus colecciones. Y forman parte de la historia, ¿no? La historia del enfrentamiento clásico del bien y el mal, pero focalizado y con una cierta dosis de humor. Bueno, solo para que sepan quienes van a ver este video, Abril Alonso es tu seudónimo de escritor infantil, ¿no? Sí, Solamente para- Abril Alonso por atrás, Uli el Pozo por delante. No, mentira, Carlos Jara que está atrás. El corazón será Abril Alonso. Bien, yo creo que en una nueva oportunidad de repente podemos conversar ya sobre exactamente tu papel como editor, ¿no? Eso yo creo que queda para adelante. Por ahora te agradecemos mucho por esta entrevista y esperemos que siga pues la continuación del Sendero Luminoso del Placer, ¿no? Que está muy bueno y hay que seguir con el siguiente libro. Muchas gracias, Ricardo y Virginia. Y a todos los que están viendo esta entrevista, compren el nuevo, el de la nueva edición del Centro Luminoso del Placer cuando esté circulando.